Ciudades invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Este domingo se va a estar produciendo en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Es una instancia relevante que ha venido muy agitada, y para conocer qué es lo que está ocurriendo en este país hermano latinoamericano de cara a esta relevante instancia en poquitos días, es que estamos recibiendo aquí en los estudios de Radio Fénix a Germán Ávila, artista visual colombiano, exiliado en Uruguay, miembro del Foro Internacional de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano y también de la Convergencia Colombia por la Paz en Uruguay. Germán, es un verdadero gusto tenerte en Ciudades Invisibles. ¿Cómo estás? Hola Diego, buenos días. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, arranquemos un poco para darle contexto, ¿no? Porque viste que siempre posicionarse en el lugar de entender qué es lo que está pasando en otro país, hay como diferentes niveles, gente que por ahí está más metida, lo tiene más claro, y otras personas que por ahí se están como empezando a conocer en los últimos días. Venimos de los años de la presidencia de Iván Duque, ¿no? Sí. Que ayer incluso lo escuchábamos con unas declaraciones un poco impactantes, diciendo: si a mí me dejan presentarme, yo gano sobrado. Todos tenemos derecho a soñar, finalmente. Arranquemos por ahí antes de meternos en lo que va a pasar el domingo. ¿Cómo han sido estos años del gobierno de Duque? Lo que pasa es que adjetivar ese gobierno sin decir algo impropio al aire es difícil, ¿sí? Han sido 4 años muy duros para el país, pero realmente muy duros. Es decir, más allá de que el personaje en sí mismo es un país que está gobernado por un meme. O sea, es un tipo que no tuvo nunca y no tiene y no tendrá difícilmente algún día una estructura de estadista. O sea, no es un presidente, es un meme. Desafortunadamente es así. Entonces, el loco ha hecho una presidencia muy complicada porque en los temas, digamos, más sensibles para un país como Colombia, pues temas de los cuales son sensibles para todos: la economía, las finanzas, la educación, la salud. Digamos, fue encontrar un país ya muy golpeado, y el tipo se terminó prácticamente convirtiendo en un gerente liquidador de ese país. Muy complicado. Entonces, la presidencia de Duque ha sido nefasta. El tipo dice que si se vuelve a presentar, ganaría. Bueno, es entrar en ese metaverso de qué pasaría si. Y bueno, claramente yo digo que no, pero... Había en su momento con la llegada de Duque, más allá de su línea ideológica, capaz que por el mero cambio, ¿no? Un poco ciertas expectativas de por lo menos de la salida del proceso de lo que había sido Santos, ¿no? Que han sido realmente años extremadamente convulsionados para el país. No, al contrario, yo creo que la llegada de Duque, a ver... Era el candidato apoyado, ¿no? Por el uribismo. Uh-huh. Que el uribismo ha gobernado a Colombia desde Uribe mismo, sí, pero incluso, digamos, es una forma de hacer política que lleva mucho tiempo. Ya. Creo que una de las cosas que se ve, que se ha difundido mucho, ha sido como que el tipo de política, el tipo de hacer política del uribismo viene desde Uribe. Y no, realmente viene desde un poco antes, desde mucho antes. Lo que pasa es que el tipo Álvaro Uribe Vélez se convierte en un referente, nuclea toda una serie de instancias de la derecha, de la ultraderecha, que fue un poder construido sin lugar a dudas desde el narcotráfico. O sea, no hay manera de negarlo. Y la presidencia de Colombia en este momento y el Estado colombiano es un Estado permeado hasta los huesos por el tema narco. O sea, no hay manera, no es una opinión, es un hecho. O sea, si nos vamos a las investigaciones que hay alrededor de todos los funcionarios, de una gran parte de los funcionarios de alto nivel en Colombia, no se te salva ninguno. Porque es un poder construido desde lo regional, con grandes caciques levantados con el narcotráfico. Entonces, cuando llega Duque, era esa reafirmación. Santos no está lejos de eso, ¿no? Uh-huh. Hay que decir, o sea, a Santos lo que le rescatamos, digamos, la razón por la que apoyamos, es de esas veces que uno vota por alguien diciendo, carajo, ¿qué estoy haciendo? Pero yo sé que, o sea, ¿es esto o es peor?
esa es la firma del proceso de paz, digamos. Sí, eso fue como el rescate, ¿no? Claro, pero digamos, a nivel político y económico, el gobierno de Santos fue, no sé si igual o peor que en términos de lo regresivo. Un proceso de paz que no sin polémicas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Fue extremadamente un camino empedrado para llegar hasta ahí. Claro, porque fue un proceso de paz firmado con un movimiento armado que digamos el proceso mismo, hay cosas que yo no comparto de la forma como se llevó a cabo el proceso, y es que el proceso, o sea, había una experiencia anterior con los diálogos del Caguán, que fue a finales de los 90, inicios de los 2000, que fue un proceso de paz que realmente no era un proceso de paz, era un proceso de reconfiguración de fuerzas. ¿Sí? El Estado colombiano entra con el Plan Colombia a hacer reingeniería militar, es el momento del establecimiento de las 7, que luego serían 9 bases con presencia militar norteamericana en Colombia, digamos, teniendo como excusa la lucha contra el narcotráfico. Bueno, y Colombia hoy es el principal productor de hoja de coca y de cocaína en Colombia, por lo tanto parece que no funcionó mucho, o no era para eso, o no sirvió. Mientras que la guerrilla de las FARC también hace su propia reingeniería, y también, digamos, redibuja un poco algunas fronteras en Colombia. Entonces no era un proceso para terminar el conflicto, sino era un proceso para medir fuerzas. Entonces ese fue un proceso muy mediático, que recibió muchas críticas, y de hecho es la razón por la que Álvaro Uribe termina siendo presidente, porque hay hay todo un relato en contra de ese proceso de paz del Caguán, y llega Álvaro Uribe como la figura en contra de. Es que esto, sí, la mano dura. La mano dura. Aquí lo que hay que dar es bala. Y lo que hay que dar es bala fue que efectivamente le dieron bala, pero le dieron bala a todo el mundo, guerrillero o no. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí es donde viene todo el tema de los falsos positivos, que no es del gobierno Uribe tampoco, ojo. Claro, sí, hace cuestión de muy viejo. 20 días más o menos hubo una impactante conferencia que se realizó por parte de militares que asumieron justamente su participación en este tipo de procesos de limpieza y de entregar personas como si fueran guerrilleros cuando eran civiles. Sí, tal cual. Que fue realmente choqueante, ¿no? Eso. Sí, tal cual. Que lo que te digo, no es nuevo. O sea, lo que pasa es que en el gobierno Uribe se agarraron confianza, que es otra cosa. Pero es una práctica que venía dándose. Los orígenes de esta práctica yo no sabría si remontarlos incluso al siglo XX o al siglo XIX, porque son, digamos, esa forma de hacer la guerra en medio de hacer política, o sea, hacer política en medio de la guerra y hacer la guerra desde la política, y llevaron a cabo ese tipo de cosas, digamos. Entonces se mataba gente y se justificaba, pero eso pasaba de manera marginal en los campos, principalmente en las zonas más alejadas. Lo que ocurrió con el gobierno Uribe fue que lo trajeron a las ciudades, que es donde se empieza a sentir la cosa realmente. Y entonces agarran muchachos de barrios marginales de las capitales, principalmente de Bogotá, digamos, las zonas periféricas de Bogotá, muchachos humildes, de extracción muy popular, se los llevan engañados, los matan y los presentan como bajas en combate. Y lo hicieron de manera sistemática durante varios años, al punto que hoy estamos hablando de que, digamos, como casos documentados, digamos, muy, muy cercano a tenerlos ya muy bien agarrados, estamos hablando de 6.042. Pero la realidad va por arriba de los 10.000. Va por arriba de los 10.000. Bien, hecho un poco este contexto como para entrar en calor de lo que se va a vivir las elecciones del domingo, los candidatos que aparecen con posibilidades son Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ya nombre particular que nos detallarás. Sí. También Federico Gutiérrez, de Creemos Colombia, y Gustavo Petro, de Colombia Humana Unión Patriótica. Han sido los días bastante también cambiantes, incluso según lo que las encuestas que han salido, de cómo se han movido las intenciones de voto. En un momento se daba justamente a Petro, ahora también hay algunas que marcan muy alto la posibilidad de Gutiérrez o Hernández. ¿Se presume una elección pareja para llegar a estos días? Diego, presumir una elección en Colombia es muy difícil. Es casi como jugar a la ruleta. Sí, no, es difícil porque los factores que entran a jugar en las elecciones son muchos más que el voto.
Sí, porque la registraduría, por ejemplo, también vota. O sea, y es una cosa también de vieja data, ¿no? O sea, aquí lo que nos encontramos un poco es como con la materialización y el resumen de lo que ha sido la historia de Colombia, porque lo decían, lo decían en los años 70. Sí. Hasta las 4, hasta las 6, vota la gente. De las 6 en adelante vota la registraduría. Y esto lo dijeron en los años 70. Esto no fue una cosa que lo hayan dicho ahorita. Esto lo dijeron en los 70. Hay pruebas muy firmes sobre fraude electoral cometido desde la registraduría en las elecciones anteriores a las que acaban de pasar, que son las elecciones básicamente lo que podríamos llamar las internas de los partidos, y las elecciones presidenciales anteriores. Entonces, la registraduría, para dejar claro, es lo que viene a ser la Corte Electoral. La Corte Electoral, ahí está. Tal cual. La Corte Electoral. Entonces, digamos, es como es un estado, digamos, en general, que ha sido permeado por esta manera de hacer política, pues lo ponen a funcionar en su favor. O sea, si tienen el tupé de matarte a un muchacho y hacerlo pasar por guerrillero, no van a ser capaces de maniobrar votos, ¿sí? O sea, es lo de menos, de hecho, ¿sí? Lo de menos sería eso. Le ponen trabas a las misiones de observación, etcétera. Entonces, hablar de una proyección, las encuestas son una cosa muy compleja, y aquí el Uruguay ya está empezando un poco a sentir eso, sí. Porque cuando yo llegué había casi que una fe ciega en la que decían las encuestas, porque lo que decían las encuestas era, pero realmente luego se viene a ver, digamos, con el agite político, que la cosa no es tan así. Hay un político colombiano que decía que las encuestas son como las morcillas, que a uno le gusta mucho el resultado final, pero es mejor no saber cómo se hacen. Ya, dice el hombre. Entonces, lo que pasa con esto es que las encuestas muestran a Petro muy adelante, y hay otras que juegan con un poco de cercanía con otros candidatos. O sea, lo que sí es claro es que una muy buena parte de la sociedad colombiana, a partir del año pasado, que es un momento de una fractura histórica en Colombia, las movilizaciones del año anterior es una cosa que hay que tenerla o sea, si uno quiere leer a Colombia, uno tiene que leer a Colombia antes y después del 2021. No, esa es una cosa que tiene que tenerse siempre anotada. Sí hubo una fractura. Colombia es un país muy de derecha, ideológicamente muy de derecha, ubicado muy a la derecha, la gente es de derecha. Lo que pasa es que hay una, digamos, un poco un voto, lo que hay ahora también un poco responde a dinámicas que son más de tiempo que de lugar. Es que se ha impuesto el tema del voto castigo. Entonces, votamos en contra de. También hay un poco de eso en Colombia, se está votando en contra de. Pero sin duda también la gente ha adquirido un poco conciencia. Fue un poco lo que pasó en Colombia, más allá de que son contextos completamente distintos, es espejo de lo que sucedió en Chile, ¿no? De alguna forma se tomó parece mucho, sí. Inspiración. Se parece mucho porque digamos, siempre estuvo Chile como la bandera del modelo del modelo capitalista latinoamericano. A seguir, sí, acá también se ha vendido ese modelo. Sí, seguro, siempre se ha vendido como, miren que funciona, miren que el nivel de ingreso es alto, miren que la gente tiene oportunidades, miren que el que quiere y se esfuerza lo logra. Y detrás de Chile está Colombia, siempre, en ese sentido siempre está Colombia, con la diferencia de que como Colombia nunca vivió una dictadura en los términos estrictos de la palabra, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Argentina, en Brasil, aquí, como ocurrió prácticamente en toda Latinoamérica. Entonces como que le pone otro condimento a la cosa, pero siempre estuvo detrás de Chile, estuvo Colombia. Y claro, lo que ocurre en Chile, sin duda alguna, también le muestra a la gente en Colombia que la cosa no es tan así, porque ese modelo que siempre se vendió, es que incluso aquí ocurre una cosa en pleno debate electoral, se prende toda la movilización en Chile. Entonces los candidatos que estaban teniendo como referente a Chile tuvieron que dejar de tenerlo como referente porque dijeron, no, para, porque se salió de control. Entonces, ese levantamiento genera justamente eso. Entonces, hablar, digamos, de una perspectiva así como muy exacta en términos de lo que va a pasar, ¿no? Es posible que gane en primera, pero para eso la realidad es esa. Para eso la cantidad de votos que necesita tener de ventaja Petro sobre el que sea que esté de segundo, que seguramente va a ser Federico Gutiérrez, tiene que ser mucha, porque tiene que ser la suficiente como para que la registraduría quede sin margen de maniobra. Es así. Claro, y formalmente el régimen es de 50 más 1 o 40 50 más más 1. 1. 50 más 1, igual que acá.
Perfecto. Es el 50+1 de los votos válidos. Perfecto. Comentanos un poco, bueno, acerca de lo que vendrían a ser los bandos electorales para tener el panorama. Está Rodolfo Hernández, como decíamos, que ha salido en un montón de notas acusando a todo el sistema político de Seguro. Corrupción. Corruptos todos. Todos corruptos, menos Todos él menos yo. y su partido, ex alcalde de Bogotá. No, Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga. De Bucaramanga, ahí está. Y bueno, diciendo que es otra forma de hacer política, se lo ha tildado por parte de algunas cadenas internacionales como el Trump colombiano, cosa que no... No tanto. No tanto, no. Bueno, pero con este discurso antisistema, ¿no? Más que nada por ese lado. Eso sí, digamos, lo que pasa es que Trump se presenta como un outsider, un tipo que no hacía política y le dio por hacerla. No, Rodolfo Hernández es un tipo que ya en la política mucho tiempo, lo que pasa es que no estuvo nunca en el espectro nacional, pero es un tipo que desde los años 90 fue concejal, es decir, lo que podríamos decir acá como un edil. Entonces, el loco tiene ese discurso, porque además es un discurso que pega mucho porque la corrupción en Colombia es una cosa muy brava. A la orden del día. Muy brava, pero brava que también está enquistada hasta los huesos en la sociedad colombiana, no es un tema de gobierno, o sea... entonces el loco lo que dice es, vamos a luchar contra la corrupción. Entonces, una persona, desde la idiosincrasia colombiana, una persona que se para al frente de un grupo de policías de tránsito y les dice, ustedes son unos cochinos, corruptos, puercos, sucios, ladrones, desasiados, malolientes, y ustedes vienen aquí, me respetan a la gente y no le cobran coima ni la gente dice, carajo, este es. Yo por el tipo... Y el tipo en sus discursos es muy vehemente de su forma de hablar y entonces dice, aquí lo que hay es una manga de ladrones. Pero es un tipo que tiene más de 50 investigaciones por corrupción, o sea, por mal manejo, porque finalmente para ser gobernante no solamente se necesita tener ideología, sino que también hay que tener preparación en términos de la administración pública. Y uno no puede simplemente saltarse los procedimientos porque no le gusta, porque no le parece, o yo qué sé. Entonces es un loco que tiene un estilo. Lo que lo caracteriza a Rodolfo Hernández es el estilo, realmente. Pero no le fue muy bien en términos administrativos en su alcaldía, no le fue muy bien. Lo que pasa es que también hablar de investigaciones y de justicia en Colombia también es otro tema, porque también pueden llegar a también estar igual que en otros lugares, con arreglo de intereses también. Pero el tipo claramente no hace parte de la gran maquinaria, eso sí es verdad. De la gran maquinaria el tipo no hace parte, no hace parte. Puede tener coqueteos, que tiene una foto con Uribe y esto, bueno, sí puede ser, pero yo creo que finalmente tampoco nosotros podemos medir la política por fotos, eso creo que tampoco es bueno. Está Rodolfo Hernández por ese lado. Luego está Fico Federico Gutiérrez, que vendría a representar la derecha, y él se quiere desmarcar un poco de esta cuestión de que no es ni el continuista de Duque ni de Uribe. No, nadie. Claro. Quiere cargar con eso ahora. Claro, esas mochilas nadie se las quiere llevar de paseo. No, nadie va a decir, no, yo soy. En algún momento eso fue, sí, nosotros seguimos el legado del presidente, porque además le siguen diciendo el presidente. Le seguimos el legado del presidente. No, o sea, en este momento ahí es donde se diferencia la administración del Estado del poder. Y Uribe fue un gran alfil de la administración del Estado, pero Uribe no es el poder. Y el poder es capaz de tirar, y ya lo probaron, es capaz de tirar al asador a Uribe mismo. ¿Sí? El poder está detrás, el poder está en otros lugares, pero ya la cantidad de cosas que hay en contra de Uribe, digamos, la forma como se ha caído ese ídolo, hacen que nadie quiera levantar esas banderas. Podrán hablar de las mismas cosas que hablaba él, que al final él también hablaba de la lucha anticorrupción, él también decía que había que ponerle orden a la casa, pero la manera como sacrificó en aras de ese modelo, porque al final es la imposición, la forma en la que se impone un modelo, y es la imposición de un modelo neoliberal criminal, un modelo neoliberal salvaje, porque al final no se trataba de ir matando gente por ahí simplemente. Se trataba un poco de limpiar el camino para poder establecer políticas que le dieron durísimo a la economía de la gente.
Entonces el tipo salía en un discurso, Uribe salía en un discurso diciendo lo que está matando este país es la pereza, vamos a acabar con el pago de horas extras. Y la gente, bravo, porque es que necesitamos sacrificarnos, aquí lo que hay que hacer es luchadores, cada uno se la tiene que ganar. Entonces terminó acabando con las muy pocas garantías que quedaban del Estado a principios de los años 2000, porque ya en los 90 se desmontó todo el Estado de lo que conocíamos nosotros como el Estado de Derecho, los contratos laborales, la salud pública, la educación, todo eso se desmontó en los 90. Entonces, al irse demostrando que ese modelo fue un modelo que fracasó y que justamente fue contra lo que se rebeló la gente el año pasado, nadie quiere cargarte con eso, nadie. Claro, estas manifestaciones que se dieron el año pasado, que vos bien marcabas como un parteaguas en la historia reciente colombiana, es lo que explican de alguna forma que en un país como vos también señalaste, que es conservador, esté con posibilidades un candidato de izquierda como Petro de llegar al poder. Sin duda, sin duda. Porque muchas de las cosas que, digamos, el levantamiento lo que hace es que le demuestra a la gente, al grueso de la población, que definitivamente cuando los que estábamos allá, digamos, en épocas anteriores, pedíamos y planteábamos una serie de reivindicaciones, no era una cosa en la que nosotros nos estábamos jugando simplemente un cliché, que se trataba de las condiciones mínimas para que la gente viviera. Uh-huh. O sea, estábamos hablando de los mínimos para que una persona pueda ser parte de una sociedad, de un país. Entonces, la forma en que creció la marginalidad con este modelo fue impresionante, la manera en que ha crecido la marginalidad, además acompañado de la violencia en las zonas más alejadas, pues hace que la gente la pase mal, la pase de verdad mal, y la pandemia marcó todavía más eso. Entonces la gente dice, loco, pero, men, estoy sintiendo el hambre en la puerta de mi casa, estoy pasándola muy mal, no tengo de dónde agarrarme, literalmente no tengo de dónde agarrarme. Entonces yo tengo que levantar mi voz para decir que la estoy pasando mal, para pedir una cosa que yo escuché que habían pedido antes y que yo no le di pelota a eso y que yo no creí que eso fuera así, hasta que ahora mismo lo estoy sintiendo yo acá y lo estoy viviendo acá. Entonces vemos el 2021, vemos en la calle gente que nunca salió a la calle. Vemos gente de conjuntos residenciales relativamente cómodos saliendo a cacerolear, que era una cosa que en Colombia jamás, pero jamás es nunca se había dado, nunca. Entonces vemos gente que sumó, vemos un apoyo muy fuerte a la muchachada que salió a confrontar incluso físicamente con la fuerza pública, y vemos un Estado que responde con una brutalidad impresionante, una brutalidad que 80 muertos es una cosa, casi 100 muertos en las manifestaciones son una cosa que ni el más salvaje de los salvajes en las manifestaciones que ocurrió, ni siquiera Yanine Áñez, con las dos masacres que tuvo a las costillas, la de Sencata y Sacaba, tiene ese saldo, o sea, que fue una tipa de verdad sanguinaria. Este loco con su carita de meme tiene manchadas las manos de sangre, pero hasta los huesos. Entonces la gente se calienta y entonces en ese momento llega, digamos, como que se termina de consolidar la propuesta de este candidato que es Petro, que inicialmente está por Colombia Humana, que fue el partido un poco que lo impulsó primero como alcalde de Bogotá, la Unión Patriótica, que digamos es el proceso de sobrevivientes, que hago parte yo, proceso de sobrevivientes de la Unión Patriótica, del genocidio contra la Unión Patriótica, que eso es otro caso para otra conversa. Pero se van sumando más fuerzas, se van sumando otras expresiones, se va sumando la gente que estaba en el polo democrático, que fue otra expresión, digamos, anterior, y empieza a llegar gente alrededor de construir una cosa que se ha llamado el pacto histórico. Entonces ya supera lo que es Colombia Humana y la Unión Patriótica y llega a construirse, a consolidarse, sobre todo muchos de los movimientos sociales. Y la vicepresidencia, la figura en la vicepresidencia, que Francia Márquez, que es yo creo que donde está, digamos, parte del golpe más profundo a ese sistema político, es la vicepresidencia de Francia Márquez. Porque es mujer, pero porque es mujer pobre, porque es mujer negra, porque es mujer que sale de los procesos sociales que justamente vienen de esas expresiones populares de las manifestaciones. O sea, claro, toma mucha fuerza, toma mucho impulso, y es una mujer que de verdad viene de abajo, pero en serio, ¿sí? En serio de abajo.
alrededor suyo la violencia corrió durante toda su vida, y es una mujer que se ha formado a pulso, teniendo en contra el sistema completo. Y llegar ahí ha sido también, digamos que mucho de lo que la gente le ha dado por decir, loco, se puede. Claro, y también, Germán, para ir terminando, comentarnos un poco de por qué estas salidas de declaraciones de Petro denunciando, bueno, de la posibilidad de fraude electoral, que recién nos lo comentabas, pero incluso fue más allá y diciendo de que podía haber un golpe de Estado e intentar suspender las elecciones. Sí, o sea, fácil no la tienen. O sea, de hecho las elecciones ya empezaron. Uh-huh. Las elecciones son este domingo, pero en Colombia. En el exterior, la forma como está configurado el Estado en el exterior, las elecciones, las mesas de votación se abren desde el lunes anterior a ese domingo, es decir, están abiertas desde el lunes pasado. De hecho, aquí en Uruguay también se vota. Sí. Los colombianos desde el exterior votamos en los consulados. La participación de colombianos en el exterior es poca, pero se da. Y empiezan a votar desde el lunes, entonces el domingo es el último día, en Colombia es únicamente el domingo. Pero claro, lo que yo les decía hace un rato, y es que existe un poder detrás de la administración del gobierno, existe un poder que está interesado en que las cosas no cambien, no solamente por mantener la sartén por el mango, como le decimos nosotros, no solo por mantener agarrado la administración del Estado, sino porque eso significa control. Uh-huh. Significa control, y el control significa que se empiezan a destapar la cantidad de cosas que hay que llevan siglos, décadas ahí. Entonces, digamos, tratan de usar los mecanismos que más puedan, y seguramente si Petro gana en primera o en segunda, si Petro gana, también se la van a poner a cuadros, o sea, se la van a poner difícil. Lo hicieron en Bogotá. Bogotá a él lo suspendieron, como alcalde lo suspendieron, lo tuvieron que reincorporar. Luego lo tuvieron que indemnizar porque la cosa por la que además el tipo lo suspenden por haberle bajado el valor del pasaje al transporte público, ¿sí? O sea, date cuenta por dónde va la hazaña con la que realmente digamos que se ve eso. Entonces es un esfuerzo que están haciendo desde todos los mecanismos que tienen para eso. Básicamente yo creo que de eso se trata. Bien, la segunda vuelta, que bueno, a la que pasarán los dos candidatos más votados, va a ser en 20 días después de este domingo, así que bueno, es muy reciente, poquito tiempo después, así que tendremos seguramente la oportunidad de poder conversar después contigo, Germán, acerca de lo que haya dejado de resultados de estas elecciones. Claro que sí. En Colombia. Germán Ávila, activista y artista visual colombiano, radicado en Uruguay, exiliado, muchísimas gracias por estos minutos en Ciudades, un gusto haber conversado sobre la realidad de tu país. No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, acá estamos y pendientes de lo que pase allá. Nos vamos a la pausa, Fede, enseguida regresamos, vamos hasta las 10. Estás escuchando Ciudades Invisibles.